El movimiento de víctimas de crímenes de Estado es un movimiento social que está aglutinando a organizaciones sociales y víctimas que han sido víctimas particularmente de crímenes de Estado en Colombia. Esa es como su particularidad. Los antecedentes del Movice son en los años 70 en Colombia, donde hay una represión grandísima contra el movimiento social, hay muchos presos políticos en Colombia, entonces hay un movimiento de abogados y de derechos humanos que busca denunciar que en Colombia hay torturas, desapariciones forzadas y lograr llevar a cabo las defensas de los procesados en el marco de todas las limitaciones y garantías procesales que hay en ese momento. En ese momento surgen los primeros colectivos de abogados y surgen las primeras asociaciones de madres de detenidos desaparecidos. Y son esos, digamos, los antecedentes remotos del movimiento de víctimas de crímenes de Estado que luego siguen, digamos, en ese trabajo, pero se van aglutinando cada vez más en trabajos conjuntos. Hacia los años 90 hay un proyecto que hace en conjunto varias organizaciones defensoras de derechos humanos, 22 en total, se organizan, se juntan con sindicatos, con organizaciones de madres de detenidos desaparecidos y arman lo que es el proyecto Colombia Nunca Más para documentar todos los crímenes de Estado en Colombia. Se sacan los primeros informes, pero cuando se hace este trabajo de recolección de información se evidencia la necesidad de que haya, más allá de un informe y de una denuncia, un trabajo desde las bases mismas para poder pelear por la recuperación de memoria, que es lo fundamental, por la verdad, por la justicia, por la reparación integral y por las garantías de no repetición. En el periodo del actual gobierno, del gobierno de Uribe Vélez, del 2000 al 2009, han sido asesinados 430 sindicalistas y solo en el año 2008, o sea, no el pasado sino el antepasado, 49 fueron asesinados. Hay seguridad para algunas personas en Colombia, que son normalmente las que son más adineradas y tienen la posibilidad de viajar, de salir, de tener casa, finca y demás. Pero para los sindicalistas, para los defensores de derechos humanos, para el sector popular, sabes que se ha disparado el tema de las ejecuciones extrajudiciales contra sector popular. Todo esto, ahí la seguridad no funciona. Entonces ahí el discurso de la seguridad se cae porque el discurso de la seguridad lo ligan únicamente al tema de garantizar la inversión extranjera y garantizar el consumo. Entonces únicamente hay seguridad para quienes tienen capacidad de invertir y para capacidad de gastar. Para el resto de la sociedad no hay seguridad, ¿no? 6 millones están desplazados de sus tierras, han salido de sus tierras. Pero lo que reconoce el Estado a partir de una comisión que hizo la Corte Constitucional para analizar la situación de desplazamiento dice que hay 4.628.882 y en reforma agraria el Estado colombiano ha entregado un total de 1.600.000 hectáreas durante los últimos 60 años, o sea, del año 62 al 2006 ha habido programas de reforma agraria en Colombia y han entregado 1.600.000 hectáreas a los campesinos y por otro lado han expropiado casi 10 millones por medio de la violencia. Eso, digamos, que lo que muestra es que ha habido realmente es una contrarreforma agraria donde el campesinado ha perdido la posibilidad de tener una tierra. Esto es la gente que está desplazada, los campesinos que se han ido. Pero lo más dramático de ese tema es que las tierras, estos 10 millones de hectáreas de tierra, ahora están siendo expropiadas, o sea, están siendo cultivadas y están dedicadas a la ganadería extensiva. Y cuando va uno a ver quiénes son los que están viviendo ahí, quiénes están explotando la tierra, las empresas de palma, los grandes terratenientes, ellos son los que ahora tienen las tierras de nuevo y lo han logrado no solo porque van y viven de hecho, sino porque falsifican documentos de propiedad y demás. Entonces el campesinado en Colombia, que el 40% no tiene un título de propiedad sobre sus bienes porque ha sido heredados, porque ha vivido ahí toda la vida, porque fue un espacio de colonización, ahora no puede ir a reclamar la tierra porque el que vive ahora sí tiene un título y sí tiene una firma y un sello, porque ha habido toda una impunidad desde los notarios, desde las registradurías, que eso es lo que es la estructura paramilitar en Colombia, que toda la institucionalidad funciona de manera delictiva. El que va para ahora para presidente de Colombia, que es Santos, Juan Manuel Santos, es de la familia de los Santos, que son la familia del principal periódico de Colombia, de dueños del canal que funciona en la capital, que es el canal Capital, o sea, son dueños de los medios de comunicación. Con decirte que en una universidad pública en Colombia, en ninguna universidad pública en Colombia existe periodismo ni nada de eso.
No existe, o sea, los pobres no tenemos derecho a estudiar periodismo ni nada que tenga que ver con la comunicación. Para poder estudiar eso hay que estudiar en una universidad privada, lo cual implica que debe ser de una clase social diferente. Y uno ve, y ellos dicen, bueno, ¿y por qué no hay periodismo en una universidad pública? No, pues porque los pobres lo que necesitan es aprender, no sé, técnicas para ser obreros o para tal, ¿para qué les sirve ser periodista? Eso no es como tan útil. Desde ahí va la cosa, o sea, sencillamente está armada la cosa para que los medios masivos sean una forma de legitimar el orden social establecido, y eso no es allá, eso es acá también y en todas partes. Entonces a ellos no les interesa porque en últimas ellos manejan el gobierno, o sea que es muy complicado, y en esa medida van a seguir creando enemigos para poder seguir justificando las limitaciones a las libertades. O sea, Álvaro Uribe no surge de la nada, Álvaro Uribe surge de la política paisa, o sea, antioqueña en Colombia, que es donde más se ha desarrollado los capos, acuérdense de Escobar. Álvaro Uribe es hijo de un terrateniente en la zona, que todos tenían, digamos, vínculos con el cultivo de narcóticos, y esto es desde esa época que los hermanos, los primos de él, el mismo padre de él, hacen parte de grupos que están... Pero pues él dice que toda su familia traficaba, menos él, que él era el único juicioso. Bueno, él en Antioquia empieza siendo director de la Aerocivil, y es cuando esto que le da licencia para pistas a todos los narcotraficantes en Antioquia, porque él era el que firmaba. Entonces dice, no, pues yo firmaba, yo no sabía que era para eso, pero bueno, o sea, siempre se quita las culpas, pero él era el director del Aerocivil, era el que daba licencias para las naves aéreas privadas. ¿Y cómo se transportaba la droga y cómo se transportaban los narcotraficantes? Pues en sus avionetas privadas. La estructura paramilitar no se ha tocado, porque es que la estructura paramilitar no era que hubiese solamente matones armados y ejércitos armados, que aún los hay, además, sino que es la estructura económica y política y la infiltración a todas las instituciones del Estado que ellos generaron. Entonces tú entras a un pueblo con estructura paramilitar y desde el director del hospital hasta el policía, todos obedecen al gamonal que esté ahí. Y esa es esa persona a la que deben su trabajo, a la que deben todo, y esa funciona además porque el que no está de acuerdo es asesinado. El tejido social que podría ser político y de oposición está totalmente roto en esas zonas, porque el genocidio político fue brutal y el desplazamiento. Y es eso lo que explica por qué la izquierda en Colombia no tiene una votación alta. Eso además de algunas otras cositas, pero lo que realmente explica es que acá en Colombia han matado todos los cuadros o los han exiliado. Entonces así es muy fácil ganar unas elecciones cuando la oposición política está totalmente diezmada, ¿no? El problema no es quién está ahí, el problema es en últimas la política que lo sustenta. O sea, que esté Santos o esté Uribe o esté, digamos que en el fondo de eso, ¿qué es lo que hay desde los años 60? Y si quiere desde antes, desde los años 40 en Colombia, es un anticomunismo, es lo que hay. Y anticomunismo, ¿por qué? Porque tienen un orden social que se llama capitalismo liberal y que ese es el que van a defender a muerte. Y a muerte lo han defendido porque han eliminado toda la oposición política en Colombia. O sea, los que han combinado todas las formas de lucha han sido ellos, realmente, porque han combinado los medios de comunicación, la guerra sucia y todo el aparato militar y estatal para imponer ese orden estatal que se llama capitalismo y que se llama liberalismo. Y ahí está. O sea, que no importa ni quién esté o quién no esté, porque finalmente van a estar ahí. Segundo, la injerencia de los Estados Unidos en Colombia es fuertísima. O sea, que toda la política militar desde los años 40 ha sido determinada por los Estados Unidos. No es una cosa que los generales nuestros sean muy creativos y se inventen la operación Jaque. Eso no es así. Allá nosotros antes de las 7 bases que hay ahora, siempre hemos tenido ejército y tropas militares de Estados Unidos en Colombia. Entonces, digamos que vamos a seguir en la misma tónica mientras continúe la oligarquía en el poder, sea él, e incluso sea el Partido Liberal con Pardo, que si ustedes recuerdan, Pardo es el candidato del Partido Liberal, que se supone es el partido de oposición a Uribe. Pardo fue ministro de Defensa en el 91, que fue los años en que más hubo compra de armas y más hubo muertes en Colombia. Entonces, nos da lo mismo que gane cualquiera. O sea, que en últimas, en este momento la opción es, no sé, otra es seguir fortaleciendo el movimiento social, seguir luchando por la verdad, porque la gente se entere de eso. O sea, ahí el camino es largo y enredado.